ustedes en esta cuarta mesa con el título Innovación y Tecnología en México. Mi nombre es Víctor González, soy codirector del Centro EITAM Creatividad, Innovación y Emprendimiento. Y bueno, vamos a platicar con tres personas que han estado ya por tiempo trabajando en sectores, pues yo diría, claves de lo que es la innovación y la tecnología, con diferentes perspectivas. De hecho, los sectores de los que vienen es variado. Pero quisiera, bueno, iniciar simplemente con una semblanza breve para dar un poquito de contexto de quiénes son estos invitados. Ramón Scott actualmente es vicepresidente de Nuevos Negocios en Green Momentum, donde trabaja en temas de innovación sistémica. También es director general de Innovare México, y Ramón ha participado en 10 países de Iberoamérica en proyectos de emprendimiento, impacto, innovación, tecnología, capital humano y desarrollo de la economía del conocimiento. Y bueno, se desempeñó como director de innovación de la Secretaría de Economía, donde apoyó en el diseño e implementación del Fondo de Capital Emprendedor y el Fondo de Conversión de Capital Semilla. Muchas gracias, Ramón. Pablo Slog, director general de Google México. Pablo es parte de Google México desde noviembre de 2009. Inició como gerente comercial, enfocándose en la industria de turismo, finanzas y salud, antes de unirse a Google. Y después, bueno, Pablo trabajó también como director digital de Sí Entretenimiento, de OCESA y de Universal, McCann en América Latina. Emprendedor y siempre cercano a la tecnología, la publicidad y el comercio electrónico, Pablo tiene la misión de impulsar el ecosistema de Internet de México y fortalecer la presencia de Google en el país. Gracias, Pablo. Y finalmente Roberto Holguín. Roberto es director de operaciones de Insitum, una empresa de innovación con 15 años de experiencia en proyectos de investigación de diseño. Ha creado los conceptos y estrategias para un diverso rango de clientes en América Latina, incluyendo Telmex, Intel y Nokia. Es profesor de asignatura en la Universidad Americana, aquí en la Ciudad de México, licenciado en diseño gráfico y cuenta con una maestría en el Illinois Institute of Technology en Chicago. Muchas gracias a los tres. Y el punto de partida, y voy a dejar, traigo 4 ideas, pero ojalá y podamos digamos, explorarlas hasta donde podamos y pasar a un Q&A. Pero el punto de partida sería este concepto de innovación. Siempre que lo planteamos en la mesa, digo, la palabra, ¿no? Innovación, tiene múltiples interpretaciones, ¿no? Desde esta connotación hacia el alto impacto, esta connotación que tiene que ver con la cuestión de la investigación, esta cuestión con que si la innovación debe ser tecnológica o no. De hecho, la mesa Innovación y Tecnología en México podríamos a lo mejor centrarnos en el concepto de innovación tecnológica nada más, ¿no? Pero para el empresario, para este empresario pyme, para este empresario incluso que está pensando no a nivel de startup, sino a nivel de innovación interna en su empresa, ¿qué significa esta innovación? O sea, ¿cómo podemos pensar en esa innovación? Y por otro lado, ¿cómo pensar en una innovación o ver a México como un país de innovación tecnológica o de innovación? Entonces, no sé si alguno de ustedes quisiera empezar, o Roberto, si quisieras darnos un poco de tu perspectiva. Bueno, gracias por invitarnos, ¿no? Por estar aquí, está interesante. A ver si armamos aquí un buen panel. El tema de innovación, la palabra innovación es algo que ya lleva siendo sexy un buen rato, ¿no? Y aunque es hace poco hicimos una investigación en Insitum, una encuesta a distintas empresas en México. Sí, debemos de publicarla pronto, ahí va publicidad a insitum.com, eventualmente la vamos a colgar. Pero lo que me pareció interesante es que todas las empresas, todos los empresarios, todos hablaban de que era importante innovación, ¿no? Que debe estar en la prioridad de todas sus empresas, ¿no? En todas, ¿no? Era como una de las grandes constantes. Y sin embargo, muy pocos la ponían en práctica, ¿no? Entonces es como este deber ser, ¿no? Comer frutas y verduras todos los días, ¿no? 3 veces al día. Pero a la hora de la hora es algo complejo, ¿no? Es algo que a las empresas les cuesta trabajo hacer porque su interés, su crecimiento ha estado en otro lado, ¿no? Eso en cuanto a las empresas. Y en cuanto a las empresas más chicas, a los emprendedores, creo que va más con el DNA, están más sin duda más en eso. Pero lo que a lo mejor, porque hemos trabajado también con algunas, creo que lo que es interesante ver o lo que debería de haber más es apegarse a cierto proceso, ¿no? Que de hecho es lo que nosotros les ayudamos, ¿no? Que sí existe cierto proceso y que se debe poner al frente, ¿no? Que no es algo que sucede de forma casual, ¿no? Y que decías de tecnología nada más. El aspecto tecnológico y de lo que estudié siempre va ligado, aunado a la gente. Rara vez las innovaciones son unidimensionales, ¿no? Siempre van acompañadas de algo más, una configuración de cosas, ¿no? Que un componente puede ser tecnológico, pero no solamente, ¿no? Está el aspecto humano, el aspecto de qué tan fácil es utilizarlo, qué tan interesante, qué tan satisfactoria es una experiencia, ¿no? Entonces no solamente es tecnológico desde mi punto de vista, sino que va aunado
de varias cosas, ¿no? Roberto, mencionas un proceso para la innovación, ¿no? Y una de las cosas que en octubre, cuando tuvimos aquí la presencia de Bill Owlet, hablaba de hacer emprendimiento disciplinado, ¿no? Y eso es algo que nos gustó mucho aquí en el ITAM, ¿no? Porque hay procesos y se puede enseñar también, pero también me llamó la atención leyendo el trabajo de Ramón, este proceso de innovación sistémica, ¿no? ¿Tiene una conexión con esto, Ramón, o cómo lo ves tú? Y bueno, antes que nada, igualmente, muchas gracias. Es un honor estar en el ITAM. Gracias a Venture Institute y a ti, Víctor, a Dani, a todos los que han hecho posible esto en el ITAM. La verdad es que, si ustedes se acuerdan, hace años no hubiéramos visto un lugar tan lleno en el ITAM en términos de emprendimiento. Eso ya es una ventaja enorme. Yo llevo 15 años impulsando el emprendimiento. Imagínense hace 15 años cómo estaba. Pues la verdad es que me sentía como un poco solo. Tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Economía, he estado en la academia 5 años y también he estado en el sector privado. Entonces, lo que les puedo decir es muy importante definir. Parece ser que a veces lo dejamos como cualquiera, pero la verdad es que sí es cierto, es sexy. Hay una entrevista en El País en donde yo participé y en donde mencioné que pues, es hasta cierto punto cool hablar de que soy innovador, pero realmente no sabemos qué es innovación. Creo que es genial esto. Y la otra es que en México hemos estado muy necios en el tema o muy perseverantes en el tema de innovación tecnológica y CONACYT ha hecho mucho, pero también hicimos muchas cosas dentro de la Secretaría de Economía en aquel momento que parece que no son cualquier cosa, pero ahorita son los resultados inclusive de lo que estaba platicando el presidente del INADEM. En el 2009 no teníamos una ley en donde estaba la Ley de Ciencia y Tecnología y no venía la palabra innovación. Nada más poner el componente de la palabra innovación fue todo un desgaste para poderlo hacer de una mejor manera, ¿no? La otra, pues hizo una definición, el manual de Oslo, se hizo la definición en la OCDE de qué es innovación en procesos, en sistemas, en gestiones, en producto, en diseño. Innovación es amplio, nosotros hablamos de innovación empresarial para poderlo acotar. Y entonces de repente pues hay alguien que viene y de repente dice innovación sistémica, ¿no? Y pues, o sea, qué bonito se oye, pero ¿qué es eso, no? Ese es tal vez algo que nos está pasando, que todos somos innovadores, estamos en todos los eventos son innovadores, innovación, y pocas son las empresas que realmente están pensando en la innovación. Les voy a poner un dato rápidamente. Hicimos un análisis muy concreto y las empresas que participan constantemente en las convocatorias del programa de estímulos de la innovación en CONACYT, nada más son 700. ¿Cuántas? 700. Entonces les voy a hacer una pregunta. Para la economía 14 del mundo, 14 o 15 del mundo, para una economía como la mexicana, ¿se les hace muchas o pocas 700? Les voy a hacer otra pregunta. La innovación se está volviendo elitista y hay que tener mucho cuidado. Y ahorita, la verdad, a todo lo que escucharon en la mañana, los que llegaron desde temprano, desde el doctor Aspe hasta ahorita, sí voy a tratar de ser un poco más moderado, ya como ya no soy del gobierno, ya ahorita me siento muy liberado, voy a ser muy moderado para no encontrarme con todo lo que hemos estado escuchando, pero algo estamos haciendo muy mal. Estamos haciendo muy mal muchas cosas y tiene que ver inclusive con el tema de las definiciones, algo tan sencillo. Entonces los dejo ahí para empezar a calentar el debate, pues ya que están cansados, pues por lo menos para que me avienten tomates, ¿no? Pablo, ayúdanos a generar este working definition de innovación y sobre todo en el sentido de un poco lo que mencionas, ¿no? El programa de Conectadas de Google, que tenemos la oportunidad de participar, pues nos abre la visión hacia otro tipo de sector y no sé si en ese elitismo que nos mencionaba Ramón, precisamente esa puerta se está abriendo hacia otro tipo de innovación, a otro tipo de públicos, incluso también conectados en la mesa de emprendimiento social que se discutió hacia este tipo de personas que pueden evidentemente utilizar tecnología y llevar a través de la tecnología a otros mercados más allá de los locales, ¿no? Claro, yo creo que vale la pena explicar un poco lo que es Conectadas, ¿no? Porque lo que nosotros creamos el año pasado fue Conecta tu negocio, donde les dábamos una URL, ayudábamos a pymes a hacer digamos que su sitio web y también les dábamos como cupones para que llevaran tráfico a sus sitios, ¿no? Hablando de números y de elitismos, bueno, estamos hablando de 4.5 millones de pymes en México que cuenta como el 70% del PIB, ¿no? Y si son 700 las que participan, eso es muy poco, ¿no? Vamos por ahí, pero también lo puedo poner de un lado tecnológico. Las empresas que tienen una presencia web, de esas 4 millones, son 100,000.
Nosotros solo en un año de haber creado Conecta tu Negocio hemos conectado a 70,000 empresas. Entonces imagínense lo que podríamos lograr si seguimos este empuje. Creo que hubo un punto importante de lo que Enrique Jacob ha dicho realmente de cómo el INADEM ha cambiado en su propio nombre. Ya no son pymes, son emprendedores, ¿no? Y cómo ayudamos a los emprendedores. Y yo siempre digo que uno de los temas que causa que tal vez no tengamos tanto emprendimiento, y yo creo que el emprendimiento es la fuente de la innovación también, porque nosotros como empresa también empezamos en un garaje hace 15 años y fue, oye, tenemos una idea y hay que iterar, lanzar y lanzar otras ideas que ahora ya estamos en varias áreas, ¿no? Pero creo que es importante dos cosas. Una es que puedas tener realmente ese apoyo a los emprendedores, pero no solo el apoyo de que les demos mentorías o lo que sea, pero que realmente los fondeamos bien. Y eso lleva a otro tema, porque lo que tenemos en México es que tenemos a muchos, digamos, como los Angel Ventures, ¿no? que son gente que les da, digamos, los inversores Angel, que dan dinero a los proyectos, pero le piden mucho de su patrimonio, ¿no? Y después tenemos las private equity, ¿no? o las digamos, de capital, digamos, más avanzadas, que esperan que estés facturando $1 millón al mes, o si no, ni te hablan, ¿no? Y lo que sí ha faltado y que realmente tiene que crecer es esa parte de capital riesgo, ¿no? Y ahí está la clave, riesgo. Yo siento que en México muchas veces los emprendedores salen a emprender, se les falla el proyecto y ya dicen, no, mejor tú síguete en tu chamba que estabas antes, no vuelvas a arriesgarte. Y siento que esa es la parte que realmente hace falta para que sea digamos, este motor de la innovación, ¿no? Entonces esa es la parte donde yo lo veo. De alguna manera conecta, mencionabas de Sergey y de Larry, ¿no? Un garage, ¿no? Y esta idea un poco medio romántica, ¿no? De dónde se da. Pero también la cuestión de la innovación, muchas de las problemáticas que se tiene, y lo mencionabas en el cambio de la ley de ciencia y tecnología, cuando se introduce el término innovación, es que se piensa en los esquemas tradicionales de generación de innovaciones, ¿no? Dice, bueno, es el laboratorio de la universidad y es un problema de vinculación. O es el centro de investigación, pero la realidad es que en el Startup Weekend, en el evento de un fin de semana, puede estarse generando componentes de innovación, componentes que prueban con los usuarios y que validan conceptos, que prototipean, esquemas en los cuales no necesariamente están enraizados en un contexto académico, y aquí el reto es decir, bueno, ¿dónde se genera la innovación? ¿Cómo podemos conectar a esos esfuerzos? ¿Cómo podemos conectar a esos hacker rooms que están dando, ¿no? Maker rooms que están dando y que nos llevan a escenarios en los cuales probablemente no están ni siquiera en la Ciudad de México, a lo mejor están en Tijuana, están en Mérida? ¿Cómo podemos conectar mejor? Y aquí vamos hacia esta conexión de generación de capital intelectual. ¿A qué nos debería llevar? ¿Qué tipo de soluciones podríamos nosotros hacer, y quizás tecnológicas, para poder conectar esos espacios de creación de capital intelectual? Bueno, yo en particular, hablando del elitismo, de la innovación, yo estoy de acuerdo. Yo creo que programas como Conecta tu Negocio y Conectadas fue a la base de la pirámide, porque nosotros creemos que la innovación puede venir de cualquier lado, ¿no? Además de eso, también buscamos maneras de trabajar con comunidades, ¿no? Comunidades de desarrolladores de apps, comunidades que sean, yo qué sé, desarrolladores de proyectos de e-commerce. Entonces, hay varias maneras de poder participar, y de hecho, junto con el gobierno hemos buscado maneras de realmente poder permear digamos, en lugares como Tijuana y en Guadalajara y en donde sea, ¿no? Y realmente estamos empezando a ver los frutos que está dando esto, porque estamos enseñando que no es una caja negra lo digital, pero un canal de venta nuevo para muchas de estas pymes. Por ejemplo, hay una empresa en Oaxaca que hacen artesanías, y se juntaron al programa de Conectadas y de Conecta tu Negocio, y venden artesanías en todo México. Antes vendían en la calle en Oaxaca, entonces ya para ellos ya el brinco de su empresa fue enorme, ¿no? Y están innovando no en el producto en sí, pero cómo llegan al consumidor. Entonces yo creo que la innovación puede venir de todos los lados. Está pasando, Ramón, ponle ahí picante a este asunto. O sea, ¿pero qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? O sea, tú lo viste por tu experiencia, y creo yo todavía hay mucha desconexión. Te voy a decir la visión de la perspectiva académica. La visión es de la perspectiva académica de algunos de mis colegas, muy estimados, pero es, bueno, nada que ver con ese asunto. Los incentivos no están ahí,
No hay, y hay componente y hay capital intelectual para hacerlo, pero ¿tú cómo ves qué se podría hacer para mejorar esta conexión? Mira, hicimos, porque sí se hacen cosas interesantes que luego a veces no se escucha. Por cierto, fue una ex maestra de aquí, del ITAM, por eso es que ustedes jóvenes tienen una gran responsabilidad de ser esta gran universidad, lo dijo bien Pedro Aspe. Lorenza Martínez era mi jefe, mi jefa en economía. Hicimos este análisis de cuáles eran los incentivos para que los científicos y los SNI 1, 2 y 3 del Sistema Nacional de Investigadores no estaban generando innovación en el mercado. Y la realidad es que pues eran papers que se hacen un desarrollo académico, se meten en los journals, hay incentivos para el CONACYT para darte de acuerdo al nivel 1, 2 y 3, y entonces tú como investigador pues son tus incentivos, y la realidad es que no estás pensando en el mercado, y cuando platicas con ellos pues ven al emprendedor o al emprendimiento o al empresario como pues un poco es otra persona, ¿no? O sea, yo soy el genio aquí, yo soy el que conozco, un poco mucho, yo siento mucho ego en el sector duro de muchos científicos, no estoy hablando de todos, estoy hablando de una generalidad, y por otro lado ves a los empresarios con el mismo tema, los científicos son ciros peralocas que no tienen ni idea del negocio, que no han pagado una nómina, que no saben corretear la famosa chuleta, para decirlo, para no decir otra cosa, y entonces ¿qué pasa? Que no se están coordinando. También hicimos un estudio de la famosa vinculación. Llevamos 20 años hablando de la vinculación, llevamos 20 años hablando de los mismos temas y no estamos haciendo algo que estemos cambiando y que seamos disruptivos. Ya empecé con mis palabritas. Entonces, no estamos siendo disruptivos, no estamos haciendo algo diferente. ¿Por qué dijo Salomón muy concreto? En el Distrito Federal, ¿se acuerdan que dijo que era una potencia y que podría ser la quinta economía más grande de México, del mundo, de Latinoamérica? Bueno, yo les digo, y Fernando hizo el índice, y el Distrito Federal por mucho es el lugar más innovador, pues también tiene la economía más importante y tiene el capital humano más importante. Entonces, algo estamos haciendo para que las pymes mueran en 2 años. Para que muchas de esas pymes estamos generando y estamos gastando los últimos 12 años millones y millones de dólares en el fondo PYME, de pesos y en dólares, y estamos llegando al mismo resultado. En 2 años se mueren esas empresas. Entonces, están desvinculados, hay un diálogo de sordos entre los sectores. Decimos que sí está el ecosistema, pero estamos distorsionando el ecosistema, y ahorita voy a decir qué está pasando en el ecosistema según una perspectiva que tengo, y más porque cuando salí de economía, que había muchos científicos y a muchos, imagínense, durante 3 años metido en este tema, pues sí me metí mucho, y cuando salgo al sector privado con otra idea, dijiste Oaxaca, voy a Tabasco, que ahorita vuelvo a ir el lunes, porque me impresionó, cuando les hablo de innovación, un chavo que no tiene un excusado en su casa, no tiene un celular, no tiene celular. Entonces, el 40% de México está así. Algo está pasando en este ecosistema de alto impacto que realmente no estamos haciendo lo que tendríamos que estar haciendo. Y yo les voy a hacer esa pregunta a todos. A partir de este seminario y de este compromiso, de este pacto del ITAM, ¿qué vamos a hacer? Y yo les puedo platicar qué estamos haciendo y los invito. Y por favor, únanse al proyecto de Google, únanse con Roberto, únanse con Víctor, únanse a todo esto. Estaba pasando Víctor, yo lo vi entregando a los jóvenes, a ustedes jóvenes, para que se vayan a MIT, váyanse a MIT. ¿No? Entonces sí creo que tenemos que ser muy proactivos porque, y ya me callo, tú hiciste una pregunta, ¿qué está pasando en México en innovación? Estamos caminando a pasos muy lentos. Si es en un coche de carreras, en un Fórmula 1, van creo que a 400, no soy experto, tal vez Checo Pérez sabrá un poco más de mí que yo, pero estoy seguro que vamos a 80 kilómetros, a comparación de 400 otros países. ¿Qué vamos a hacer como ciudadanos, independientemente en la institución en donde estemos, para realmente subirle a la velocidad en términos de innovación y emprendimiento? Y si seguimos con el mismo mensaje, vamos a estar igual. Yo creo que, y aquí a lo mejor es algo, creo que no va en contra de lo que están diciendo, pero creo que a veces, a lo mejor es el buscar soluciones, a lo mejor estamos metiendo demasiada estructura al tema, es demasiado el programa tal, el programa X, el programa Y. Recuerdo que se me quedó muy grabada una cita de, creo que era, no voy a recordar de quién era, pero que decía que cómo pueden hacer más innovación en MIT, ¿no? Y la respuesta fue, hay que ampliar los pasillos, ¿no? Entonces,
no era vamos a hacer un programa más grande, no era vamos a implementar esto, y era vamos a hacer que la gente se cruce, ¿no? Que las condiciones para que se creen fricciones y que sucedan las cosas sucedan, ¿no? O sea, por un lado creo que sí hay que tener esa estructura, el proceso te garantiza los pasos, ¿no? Pero no te garantiza los ingredientes. Entonces creo que de lo que no hemos visto tanto en México es crear las condiciones para que se creen estas fricciones entre empresarios, entre científicos, entre diseñadores y un poco ver qué pasa, ¿no? Es abrir un poco la cocina y que la gente juegue un poco, es tal vez más Montessori que ¿no? Creo que eso creo que hace falta, ¿no? Y los hackatones y estas ondas creo que van en esa dirección, pero creo que hay que abrirlos a distintos grupos, a distintas situaciones. A lo mejor el mexicano no es tan de cajón, tan social, ¿no? No sé, a lo mejor estoy diciendo algo que no debería, pero creo que faltan esas condiciones. Roberto, y la experiencia que tú y Luis tienen in situ, de hecho quisiera traerla a la mesa y a ver si nos puedes platicar un poco sus experiencias, porque algo que ustedes pueden checar en la página de in situ, ustedes tienen un título que dice innovación centrada en el usuario, ¿no? Y de lo que hablas, esto de abrir pasillos, son cosas que más bien tienen que ver con el aspecto de entender la realidad, de entender el contexto, de hacer investigación y como de ir fuera del edificio, investigar y tratar de hacer y explorar, ¿no? De tus experiencias, sobre todo porque dices, los mexicanos no tenemos, bueno, ¿qué es lo que han llegado ustedes a ver en sus estudios que podrían darnos pistas de cómo poder reorientar y crear a lo mejor estos espacios? Hay varias cosas. La primera que me llama la atención en mi experiencia en México, y también he trabajado con otras empresas fuera de México, es que los secretos o los procesos para hacer estas cosas no son tan secretos, ¿no? O sea, creo que están más o menos a la mano, ¿no? Creo que la barrera principal es el contexto de la organización, cómo te permite o no hacer las cosas. Y lo decía Vicente en la mañana, ¿no? Que te puedas atrever a hacer cosas, ¿no? Cuando estás en una empresa y tu trabajo es empujar cierto producto, no te vas a arriesgar demasiado, ¿no? Entonces tiene que ver con el riesgo, pero tienes que tener un contexto en el cual el riesgo, hay cierto riesgo que puedes tomar para que sucedan las cosas, ¿no? Y la otra que decía es centrado en el usuario, todo lo que hacemos en in situ parte de la gente, ¿no? Y también se habló de eso en la mañana, ¿no? Jimena decía que para tomar sus decisiones de inversión se ponían las botas y se iba al campo, ¿no? A ver qué estaba pasando. Nosotros hacemos un poco eso, ¿no? A mí me decían, no es posible que tú, Roberto, sepas de salud, de tecnología, de pañales de adulto, ¿no? De refrescos. La verdad es que no lo sé. Lo que sí sabemos hacer es, tenemos un proceso para acercarnos a la gente y de ahí empezar a ver cuál es el contexto de la tecnología, qué está pasando, qué podemos hacer, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención que generalmente la barrera no es tanto las ideas, no es tanto las intenciones, es la estructura que está ahí para permitir que sucedan las cosas, ¿no? Me llamó la atención, acaba de salir hace, creo que la pasada edición de Harvard Business Review, en donde decía que son 600 metodologías de innovación. O sea, las metodologías están. Sí. Y llego yo inventándote algo con innovación sistémica, pero están las metodologías. En México nos falta ejecutar. Y Vicente lo conozco muy bien y te puedo decir una cosa, la verdad, y lo voy a decir ni modo, pues aunque se enoje, Vicente debería estar chambeando. Le dije, oye, vete ya de director general en lugar de estar de rockstar. Entonces tenemos a rockstars que están desarrollando, o sea, te lo juro, tenemos 5 años haciendo el Cleantech Challenge y hemos identificado emprendedores que ganan con innovación, que ganan un premio en un lugar y ganan el otro, y ganan el otro, y ganan el otro. Y tú haces el track de estos 5 años y han ganado todos los premios que te puedas imaginar, pero no tienen, pues la verdad, no tienen ingresos. Y en cambio vas a un emprendedor que no es ese de impacto, que no es tan sexy, porque no es de innovación sistémica y habla en inglés, ¿no? Y entonces vas con ese emprendedor y te impresiona que tienen crecimientos, porque eso es un innovador de impacto, crecimientos más allá del 20% anual, crecimientos del 150, 200%, y que de repente entraron a ser proveedores de una empresa como Pemex, chiquitos y sin contactos, y sin ningún apoyo del gobierno federal. ¿Sabes qué está pasando actualmente? Que nos estamos, de alguna manera, estamos, los actores del ecosistema, con estas convocatorias de INADEM, estamos yendo hacia donde van los apoyos. Y si hoy sacan uno para innovación sistémica, pues todos vamos a hacer innovación sistémica, que no he dicho qué soy, pues así. Innovación sistémica es algo que traigo ya en la mente y no les digo nada y nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos distorsionando nuestro Mexican moment y creo que sí lo tenemos.
Y creo que tenemos todo para hacerlo. Y hablamos de Chile, y créanme que Chile es un programa que lo conozco perfectamente bien, y nosotros tenemos mucho mayor capacidad. México es un país emprendedor, México es un país innovador, pero no estamos midiendo la innovación no tecnológica. Y ese es un punto que me gustaría poner en la mesa. Hablamos de innovación tecnológica, pero debemos de hablar de la innovación no tecnológica, que es algo que vamos a platicar y que eso entonces ahí nos vamos a dar cuenta. El doctor Simi, con las farmacias similares, ¿es innovador? Súper innovador. Nada más 400 millones, alrededor de 450 millones de dólares anuales, su revenue. Tranquilamente. Y el tipo es innovador porque hizo un modelo de negocios innovador. Entonces esos también los tenemos que estar presumiendo y no nada más a los rockstar de la innovación de alto impacto. De acuerdo. O sea, al final tenemos estas definiciones que evidentemente nos abren hacia, sabemos, es innovación de procesos, innovación tecnológica, innovación en la forma en la cual se hace el acercamiento. Finalmente lo que vemos y estamos tocando es, hay muchas formas de llegar, pero no estamos ejecutando, nos está fallando la ejecución. Pero también nos está fallando quizás el enfoque y tomando un poco lo que decías, movernos sobre convocatorias, hizo una crítica de que ahora yo estoy aplicando la 3.3, ¿no? O sea, convocatorias de CONACYT y INADEM, ¿no? O sea, ya ni siquiera estoy aplicando a este proyecto, sino a un rubro en particular y con un código, ¿no? Ves tú los trends en tecnologías, ves los temas de Big Data, ves los temas de Internet de las Cosas en la parte tecnológica, realidad en la nube, pero en otros sectores tecnológicos ves biotecnología, transporte urbano inteligente, drones, fuentes renovables, en fin. El punto y la pregunta es, si pensamos en innovación tecnológica, asumiendo que también hay discusión en la parte no tecnológica, ¿dónde enfocarnos como país? ¿Qué deberíamos de hacer? Falta dirección, en algún sentido siempre nos quejamos de que es que nos restringen, debe de haber cierto campo de flexibilidad, pero al mismo tiempo también los recursos son escasos y al mismo tiempo quizás podríamos estar compitiendo como país en ciertos sectores. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo nos podríamos orientar? ¿Deberíamos de orientarnos hacia dónde? Con un marco a lo mejor como el que propone Incitum podríamos encontrar eso, pero finalmente es esto, ese sentido de orientación, hacia dónde nos debería llevar, en qué clase de innovación tecnológica o innovación. Yo diría en este punto, y lo recalco mucho, a mí, y estoy de acuerdo contigo, la idea no es tecnología como el nexo de la innovación. La tecnología es una plataforma que facilita la innovación. El Dr. Simi es un buen ejemplo, Jaxi, ¿no? Son ejemplos buenos, pero hay un otro lado de esa moneda que siempre nos olvidamos, y lo tocaste un poco, el tema del consumidor. Si nosotros no creamos productos que todo el mundo lo quiere usar, va a ser tecnología, va a ser innovación por innovación. No va a ser algo que como el Jaxi, que llegas y dices, oye, puedo pedir cualquier taxi de sitio desde mi teléfono. Eso es una cosa sencilla que ayuda al consumidor y eso es realmente innovación, ¿no? Cuando permea a toda la población va a ser innovador. Pero si lo dejamos siempre en, ay, pues yo tengo la cosa más, ¿sabes?, chingona del mundo que va a cambiar el mundo, dices, sí, pero lo usan 3 gatos, de nada te sirve. Y eso no es innovación. Entonces, es ver cómo realmente lo puedes permear a la población. Y eso para mí es donde deberíamos concentrar. Y como todos deberíamos pensar, ok, no es alto impacto en términos de crecimiento, es alto impacto en el que va a permear a todo el mundo. Pero puede ser algo muy sencillo, ¿no? Totalmente, eso es creo que la clave de lo que tendremos que hacer. Y también es que tenemos que, insisto, en ese sentido, pues es muy importante atrevernos, ¿no? Como lo que decías, pero tenemos que entender que también tenemos cosas muy buenas. Acabo de estar en Nueva York con un fondo de Big Data precisamente, en donde la verdad nada más por ser un fondo de Nueva York y por como que te impresiona, ¿no? Pero ya que estuve viendo sus tecnologías, créanme que no me impresionó nada. He visto mejores cosas aquí en Jalisco, que por cierto ahí está mi amigo. La verdad es que sí tenemos cosas muy buenas. Entonces, a tu pregunta, hicimos también en el 2009 con Boston Consulting el tema de mapeo de sectores estratégicos, que ahora ya después lo hizo el INADEM y que está en la página de internet de INADEM, que conozco muy bien el procedimiento y quién lo hizo, y tiene sus cosas buenas, muy buenas, y sus detalles que todo siempre se tiene que mejorar. La respuesta es dependiendo de las capacidades locales, que eso también me gusta mucho la política pública actual. Nosotros llevamos el Programa Nacional de Innovación y de nacional no tenía nada.
Y el ecosistema nacional no tiene de nacional nada, está chilangado. El 80% del ecosistema de emprendedores de alto impacto están aquí en el Distrito Federal. Yo he visto a muy buenos amigos míos que se la pasan en diferentes lugares, la verdad que esfuerzo titánico, para decir los nombres que estuvieron hace rato aquí y que están organizando aquí las cosas, titánico, pero tenemos que, ¿cómo le hacemos para hacer más Hernández, Fernando, Lelos, o sea, todos ellos, cómo le hacemos para tener esto en las diferentes regiones y que estén enfocados de acuerdo a sus capacidades? Por ejemplo, no quiero decir el nombre del estado, pero hace unos años un gobernador dijo, yo quiero tener aquí aeroespacial. Y le dijeron al gobernador, no podemos, no tenemos ni capital humano, no hay ni la universidad estatal, ni políticamente puedes decirlo, porque no tenemos las carreras relacionadas a algo, es más, ni automotriz, nada de metal mecánica. Ah, no, pues lo quería. Hay otro estado que invirtió mucho dinero en un sector específico también porque quería competir con otro estado que estaba muy alto en términos de ese sector, y la verdad es que nada más gastaron el dinero y pues mejor váyanse a sus capacidades, ¿no? Entonces quiere decir que también tenemos que ubicar ese tema, es bien importante, ¿cuáles son nuestras capacidades? Y un poco también a nivel personal, ¿para qué soy bueno? Bueno, pues soy bueno para todólogo, bueno, pues buenísimo, pero pues trata de tocar un tema importante, en este caso para mí es innovación sistémica, bueno, entonces vas a hablar en diferentes sectores. Pero creo que es bien importante que podamos nosotros identificar esas capacidades y entonces ya vincularnos con un ecosistema real. Decía el presidente del INADEM, el ecosistema es todas estas funciones o todos esos apoyos que tiene el emprendedor. Yo les puedo hacer la pregunta, ¿realmente ha habido alguien que haya hecho un análisis de si alguien fue una incubadora y en dónde está después de 5 años? No sabemos. Porque las métricas están totalmente mal orientadas en el tema, por ejemplo, de las incubadoras. Por eso hicieron este tema de la nueva reforma en cuanto a la certificación de incubadoras. Entonces, hay que apoyarlos. O sea, sí hay que no criticar, pero hay que llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Creo que pueden hacer mejorar las cosas, pero ayudar. Hay que ayudar a Google, hay que ayudar a lo que estás haciendo. O sea, la verdad es que hay que ayudarnos porque es la manera como vamos a salir como país. La única manera que tenemos que hacer es ayudarnos y la verdad, pues cuenten conmigo, ¿no? Sí, yo nada más, parece que lo que voy a decir es contrario a lo que están diciendo, pero no. Creo que, ¿en qué nos debemos de enfocar? Yo creo que al final tenemos que generar valor, ¿no? Valor en la empresa, en los trabajos que estemos generando y creo que el origen o los inputs de esto no necesariamente tiene que venir de México solamente, ¿no? Creo que esta gente entiendo que existen estos apoyos en México, pero creo que hay que traer el valor y de dónde viene, creo que es lo de menos, ¿no? Creo que es enfocarse más en eso, ¿no? No podemos competir en precio, ¿no? Con China, tenemos que competir en valor agregado, de dónde viene, ¿no? Cómo lo podemos generar, ¿no? Tomando ventaja me imagino que el emprendedor toma ventaja de lo que tiene a la mano, ¿no? Que puede ser nacional o no. Yo te voy a decir algo que ahora sí, esto sí lo voy a decir. A ver, ¿por qué queremos tener un Silicon Valley en México? ¿Por qué hablamos de Tel Aviv y de Alemania y de muchos otros lugares? ¿Por qué? No entiendo yo. Un Silicon Valley no lo vamos a tener, pero sí tendríamos que tener una estrategia de generación y retención de talento. Ya está pasando. Hay unas cosas bien interesantes en México que ya se están desarrollando. Entonces, también la otra, trajimos a Naucalpan y a Nisenberg de Babson. Les digo luego cuánto costó. Y no nos dijo otra cosa nada más que lo que está haciendo Endeavor de hace 15 años, lo dijo Pedro Aspe. El tema de emprendedor de impacto y vámonos a las medias y las medianas vamos a ser las grandes y las grandes vamos a la IPO. Buenísimo. Eso es la metodología, ya lo sabemos, entonces parece ser que queremos copiar cosas que están pasando en el extranjero. A ver, sí es importante las mejores prácticas, pero entonces tenemos que reconstruir nuestro ecosistema. Tenemos que, lo que nosotros estamos aportando actualmente es un mapa, que ese es más que un mapa, es el Atlas, en donde estamos haciendo las funciones de los que están y de los que deberían de estar. Y muchos de esos análisis se los puedo decir, dicen que están haciendo una cosa y no lo están haciendo. Entonces sí tendríamos que todos en conjunto trabajar para rediseñarnos y reinventarnos cada año y no dejarlo en una responsabilidad de gobierno,
porque si no lo hacemos va a venir otro gobierno y entonces créanme que sí va a estar medio un poco complicado. Creo que ya me… Muy bien. Bueno, perdón, perdiendo algo, pero quisiera hacer un cierre por cuestión de tiempo con un mensaje, ¿no?, de ustedes. O sea, tenemos aquí a todavía varios alumnos, ¿sí?, emprendiendo. Qué bueno que mencionabas ahorita lo del programa del MIT, es una oportunidad que yo quisiera haber tenido cuando estaba en la universidad, es la verdad que una súper oportunidad, pero desde su perspectiva y sobre todo pensando en estos conceptos de innovación y llegando a estas definiciones prácticas y estos retos que menciona de articular todo este ecosistema, ¿cuál sería el mensaje que ustedes podrían dar desde su perspectiva a alumnos, a alumnos que están pensando en la innovación? En las aulas normalmente nos cuesta a veces trabajo dar ese brinco, o sea, ustedes están en diferentes posiciones que alcanzan a ver las oportunidades y los alumnos obviamente vienen con ideas y obviamente tienen ganas de emprender, ¿sí? Pero ¿cuál sería palabra, consejo para aquellos que están tratando de emprender y pensar en algo que realmente sea innovador, ¿no? No voy a tardar mucho. No, es una y creo que es bastante práctica y tiene que ver con de lo que hablábamos de manejo de riesgo. Creo que más que teoría y hablar y ponerlo en papel, ¿qué va uno a hacer? Creo que hay que ejecutar, ¿no? Hay que crear estos, y creo que para manejar ese riesgo hay que crear estos prototipos, ¿no?, que nos van a ir llevando a aprender cosas nuevas y lo interesante cuando sigues ese camino es que puedes empezar en algo que crees que te va a llevar a cierto punto, ¿no? Y resulta que a la hora de estarlo construyendo, estarlo presentando, estarlo llevando con gente que lo puede llegar a usar, te lleva a otro lugar totalmente distinto, pero no es hasta que lo empiezas a construir. Entonces yo diría menos hablar, menos teoría, menos rollo, más construir, porque además ahí es donde están las oportunidades de integrar a otros, ¿no? Oye, tú que eres científico, oye, tú que eres empresario, ven, no es lo que te estoy diciendo, es tengo esto enfrente, ¿no? Entonces se acaba un poco el rollo y entonces se presenta tienes algo enfrente que tiene un beneficio y tiene limitantes y demás, ¿no? Entonces yo creo que es a partir de construcciones, no es a partir de retórica, ¿no? Tal vez es mi sesgo de diseñador, pero… Y les digo desde ya, volviendo al punto de riesgo, van a fallar y deal with it, no pasa nada. Pueden fallar otra vez. Oye, si a propio Steve Jobs lo echaron de su propia empresa, I mean, trust me, anybody can make it big, ¿no? Definitivamente el tema del fracaso es algo que en México estamos adversos al fracaso y eso es un tema muy importante, pero también no se crean, o sea, llega un momento, oye, yo soy fracasado, he hecho 5 negocios a perder, soy Javi, el de nosotros los nobles, y quiero hacer un negocio contigo, créanme que no van a hacer negocio conmigo. Entonces, a ver, un tema bien importante, técnicamente están capacitados y son esa elite de la elite de la elite y va a ser el próximo secretario de Economía aquí en los próximos años. Es una gran institución. Aprovechen eso, número 1. Número 2, acérquense con todo esto, aprovechen esta ola que está haciendo y que está generando el ITAM y lo que es el ITAM. Y la verdad es que yo lo que haría nada más es ejecutar. O sea, déjense de planear y de decir que voy a hacer mi business plan. Decía Hernán, si es cierto, vas con un business plan a un banco y olvídate, pero llega con una idea. En un minuto dile a alguien tu idea y vas a ver que vas a generar un gran valor. Un alumno mío de la Anáhuac fue con el hijo de Carlos Peralta, le platicó una idea y hoy se llama Ecoshell. Así, en 30 segundos, en un minuto. Y le gustó mucho y le invirtió. Entonces, la verdad es que hay que hacerlo, hay que atrevernos a llegar y a tratar de aventarnos ideas, de repente, aunque pues ya no te quieran mucho. Muchas gracias a todos. Gracias.